Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal donde les vamos a estar explicando diferentes temas de los cuales se tratan básicamente hipótesis, lo que es el estudio de caso, lo que son software y la mayor parte se enfoca en lo que son los datos estadísticos de hipótesis. Tenemos como presentación a nuestro compañero Cortázar y a nuestro compañero Isaac, los cuales están encargados de explicar de igual manera tres ejercicios que vamos a estar enseñando en el video, los cuales son la teoría de Sprout, la teoría de la capa de Cohen y la teoría de Derling. A continuación le vamos a presentar también una presentación de todas las semanas, desde la semana 13 a la 17, un breve resumen de cada clase. Muchas gracias. Continuando con algunos temas para no dejar de lado este otro tema que es la probabilidad y distribuciones de probabilidad, que en este caso son las pruebas de hipótesis. Sabemos que una prueba de hipótesis es la regla específica si aceptamos o rechazamos una información. Es decir, si la información puede ser correcta o puede ser incorrecta. Una prueba de hipótesis examina las apuestas sobre una población. Es decir, si hay algún efecto o alguna diferencia en hipótesis. Tenemos dos tipos de hipótesis, que son las hipótesis alternativas y las hipótesis nulas. Las hipótesis alternativas es el enunciado que desea poder concluir que es verdadero, y como le dice la palabra, la nula es constituir de que la evidencia no está comprobada. Entre las preguntas que se pueden contestar en una prueba de hipótesis tenemos que ¿tienen los estudiantes de pregrado una estatura media diferente de 66 pulgadas? Otra pregunta que podemos ver, ¿es la desviación estándar de su estatura igual o menor a 5 pulgadas? Ejemplo de cómo realizar una prueba de hipótesis básica. Eh, Podemos seguir 6 pasos básicos para configurar y realizar correctamente lo que deseamos enseñar. Por ejemplo, usted puede seguir 6 pasos. El gerente de una fábrica de tuberías desea determinar si el diámetro promedio de los tubos es diferente de 5 centímetros. El gerente sigue los pasos básicos para realizar una prueba de hipótesis. Primeramente, especificamos la hipótesis. Como vemos aquí en la presentación, tenemos que la media de población es menor que el objetivo y en primer lugar, el gerente formula las hipótesis. Las hipótesis nulas, la media de la población de todos los tubos es igual a 5 centímetros. Formalmente esto se escribe como H sub 0 igual a 5. Y tenemos la medida de la población es mayor que el objetivo, la medida de la población es diferente al objetivo. Estas son como que las hipótesis que se están presentando. Y bueno, la probabilidad y distribución de probabilidad. Elegir un nivel de significancia, también denominada alfa, determinar la potencia y el tamaño de la muestra para la prueba, es decir, tenemos que tener claro nuestro tamaño de población, la recolección de datos, recoger una muestra de tubos y medir los diámetros, comparar el valor P de hipótesis, es decir, 0,04, que tiene un valor de P y es menor que el nivel de significancia 0,05, es decir, decidir si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. El gerente rechaza la hipótesis nula y concluye que el diámetro medio de todos los tubos no es igual a 5 centímetros. ¿Por qué debemos realizar prueba de hipótesis? El objetivo último del análisis es extraer conclusiones de tipo general para dar una opinión correcta o una opinión nula. Una forma de desarrollar inferencia estadística es mediante la estimación de parámetros, es decir, asignamos las propiedades desconocidas de una población. La prueba de hipótesis se trata de contestar si una afirmación es correcta o no es correcta. Por lo tanto, la prueba de hipótesis debe entender como un método de toma de decisiones. Procedimiento, tenemos que el planteamiento de las hipótesis, selección del nivel de significancia, caracterización de la población que interesa y planteamiento de los supuestos esenciales, la selección del estadístico pertinente, especificación de prueba y consideración de su distribución, especificación del rechazo y aceptación,
la recolección de datos y cálculo de los estadísticos necesarios, la decisión estadística y por último la conclusión. El concepto de hipótesis en investigación, las hipótesis científicas, en este caso se representa como HI, indican que lo que estamos buscando tratando de contrastar. ¿Qué estudios no poseen una hipótesis y por qué? Muchas veces los estudios no constituyen tanto una hipótesis porque literalmente ya lo están comprobando. Y esto no es como que tiene mucho golpe aquí para poder, es decir, si ya la hipótesis que están dando ya está comprobada, no necesitan verificar si la hipótesis es nula. Estudios exploratorios identifican lo relevante de un fenómeno y así al formularse las H, es decir, así formularse, no puede asegurarse que vayan a comprobarse. Solo se desarrollan con posterioridad al planteamiento del problema. Y en síntesis, una hipótesis de investigación científica o HI es una proposición tentativa, expresada como una afirmación, acerca de las relaciones entre dos o más variables que se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Hernández, 2006. Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal donde vamos a estar viendo el estudio paramétrico, en este caso, estudio de caso en educación. Sabemos, como tenemos en la presentación, que el trabajo pretende explicar una resumida y en qué consiste el estudio de caso. Siguiendo con el tema, vemos que la aproximación conceptual tenemos que el estudio del caso es todo instrumento o método de investigación con origen de investigación médica y psicológica. Este método surgió en el año 1920 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Hay diferentes tipos de estudio de casos, como decimos, y siguiendo a State 1995, están los estudios de caso intrínseco, los cuales específicamente son propias con el valor de sí mismo, y el cual se elige un caso ya sea representativo para resultar del interés y sirve para comprender mejor un caso. Los estudios instrumentales se basan más en la profundización de un tema o corroborar una teoría o tal vez una hipótesis. Y los estudios colectivos son los que están en investigación en torno a un fenómeno determinado del tipo que sea. Se pueden estudiar varios casos a la vez. El estudio de caso único es donde se centra básicamente en un solo caso y donde el estudio va dirigido a una sola persona o a un solo caso. El estudio de caso múltiple ya engloba diferentes tipos de casos. Las características son concepto que incluye numerosas concepciones. Por ejemplo, una característica es que el estudio de caso engloba diferentes cosas, el cual hace que la investigación sea más profunda y dependiendo del caso podemos llevar a la investigación a un núcleo representativo más alto y más entendible. Tenemos también que el estudio de caso en la educación da énfasis a la observación a largo plazo en informes descriptivos, básicamente, donde se describe el caso de una persona, por ejemplo, se estudia el caso de un niño que tenga algún trastorno o alguna discapacidad o algún problema para el aprendizaje. El interés por descubrir la conducta observada y la preocupación en la perspectiva de los estudiantes. El objetivo del estudio de caso es producir un razonamiento de tipo inductivo. Confirmamos las teorías que ya están previamente conocidas para describir situaciones o sucesos hipotéticos. Para esto tenemos que también comprobar los fenómenos y situaciones del caso. Esto nos ayuda, por ejemplo, en un estudio de caso le podemos poner como ejemplo, estudiamos a un porcentaje o a un número de 150 personas para ver cuál es el motivo por el que toman pastillas para la depresión. O otro caso,
Otro estudio de caso se puede estudiar a un chico, bueno, a un niño de 7 años, desde cuándo empezó a tener TDAH o desde cuándo empezó a tener alguna discapacidad, algún trastorno. En la fase pre tenemos diferentes fases. En lo que es el desarrollo del tipo de caso, tenemos la fase preactiva. Esta primera fase, la cual engloba en consideración los principios que enmarcan el problema o el caso a estudiar. De esta forma, la primera fase de este proceso del estudio de caso ya se establece una relación entre los constructos teóricos, las unidades empíricas y categorías generales o específicas. La fase interactiva es la segunda fase, la cual se adecua no solo al trabajo de campo, sino también a los procedimientos y desarrollo del propio estudio. En la fase interactiva, las tareas normalmente son recoger, reducir y relacionar la información recogida de diferentes técnicas, ya sea como la observación, como las entrevistas, un foro de debate, un análisis documental, un test, directamente preguntarle a las personas. La fase post-activa es la última fase. El investigador elabora un informe final detallando diferentes críticas sobre el problema estudiado. Básicamente se centra bastante en lo que es la problemática. En el estudio de caso y la enseñanza de idiomas es bastante relativo los principios teóricos en la investigación cualitativa. El estudio de caso constituye un conjunto de métodos de investigación de carácter analística, naturalista y holístico. Las características generales del estudio de caso que debe cumplir son: debe plantear una situación real. No podemos inventarnos un estudio de caso, al menos que sea para alguna tarea o alguna actividad que tengamos en clase. Pero los estudios de caso, por lo general, siempre tienen que ser reales. No podemos inventarnos un caso porque esto nos puede traer problemas. No debe sugerir una solución, sino proporcionar datos como para reflexionar y analizar y discutir en posibles debates. El estudio de caso debe perseguir una meta educativa a contenidos académicos, debe ser claro y comprensible y debe fomentar la participación. Desde un punto de vista general, los casos pueden ser de 3 tipos diferentes. Por ejemplo, las preguntas que se formulan puede ser: ¿cuál es el problema o cuáles son las causas? En este tipo de casos no solo se pretenden que un alumno estudie o se analice la descripción del caso, sino que también se identifiquen los problemas y proponga diferentes soluciones. Además de describirse la situación, se identifica el problema y sus causas, es decir, debemos saber al momento de realizar un estudio de caso cuáles son los problemas principales y cuáles son las ventajas y desventajas. También debemos tener en cuenta cuáles son las soluciones y la justificación. Por ejemplo, tenemos como preguntas las siguientes: ¿fue correcto el diagnóstico? ¿Fue adecuada la solución elegida? ¿Fue correcta su puesta en práctica? ¿Qué se debería haber hecho? ¿Cómo y por qué? El proceso, la primera fase de preparación para un estudio de caso es la fase en la que el docente prepara el caso que sus alumnos van a estudiar. Formula los objetivos, por ejemplo, el aprendizaje cognitivo de los conocimientos que hace referencia a los conceptos teóricos, afectivo, determinadas actitudes que el alumno puede lograr durante el desarrollo de esta técnica. Aprendizaje de habilidades. Con el estudio de casos se fomenta en el alumno el pensamiento crítico, el análisis, la síntesis y el resolvimiento de problemas. Para la elaboración del caso hay que tener claras las metas educativas, a qué personas se la vamos a hacer, utilizar métodos básicos, no omitir los detalles inútiles, o sea, detalles que no sean relevantes, cuidar la presentación, permitir una lectura fácil, porque si en el estudio de caso no se puede apreciar bien lo que queremos transmitir, podría haber un problema.
la formación de grupos de trabajo, la exposición del caso a estudiar. Antes de comenzar con el estudio de caso, todo docente debe explicar las metas que se va a conseguir en el estudio de caso. Hay diferentes, inicia el desarrollo del mismo que se realiza en 4 pasos. Ya tenemos la exposición, el estudio individual, después de presentar el caso, comienza su estudio. Los alumnos leen el caso de forma individual para tratar de comprender la información, el estudio en equipo. Finalizando el estudio individual, se comienza a trabajar en equipo para aprender de un caso y aprender del otro. Esto para ver cuáles son las diferencias de los estudios de caso que han hecho los otros compañeros. Una vez terminado el análisis, un miembro del equipo hace una recopilación final de las soluciones propuestas para llegar a una conclusión definitiva. Para evaluar el proceso de los alumnos, es útil dividir las habilidades puestas en juego, por ejemplo, identificación de los hechos, identificación del problema y solución del problema. Deben tener muy claros cuáles son las metas que quieren llegar, cuál es la problemática o cuál es la solución que se le quiere proponer. El rol del docente es la participación, formular buenas preguntas que motiven a la reflexión del estudiante al momento de presentar el caso, hacer que todos participen, evitar que participe inhibido por otro, llevar al grupo de una fase a otra, evitar exponer sus propias opiniones para no influir en el grupo, utilizar el pizarrón o algún otro recurso tecnológico para resumir y clarificar. El rol del alumno es entender y asimilar el método de caso, trabajar individualmente y en equipo, formular preguntas, escuchar atentamente y llegar a un consenso global, reflexionar sobre los aprendizajes logrados. Las dificultades y barreras para poner en práctica esta técnica es que los grupos sean numerosos y se pueden perder el control. Los alumnos, más que todos los jóvenes, se pueden perder la tarea y olvidar sus propósitos de aprendizaje. Diseñar una evaluación resulta complejo y el caso debe versar sobre una temática que incluya la mayor parte del grupo. Y bien, siguiendo sobre el tema que les estaba explicando sobre lo que era estudio de caso, vámonos a pasar a otro tema, que es lo que es estadística no paramétrica. Debemos saber que la estadística no paramétrica es una rama que estudia las pruebas y los modelos estadísticos cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. Tenemos como siguiente punto la prueba de Wolfix, que es una prueba de los rangos con signos Wilcoxi, y la prueba de Pearson, que en este caso, para leer esto, que está x2, que aquí lo leemos como chi cuadrado. Esta es considerada como una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica. Es decir, una distribución que podemos observar y una distribución que es básicamente una teoría. En verla se deben al azar en el contraste de hipótesis. Los datos también se utilizan para probar la independencia de dos variables entre sí mediante la presentación de datos en tablas de contingencia. A continuación, les voy a explicar un breve ejercicio sobre cómo utilizar esta prueba de Pearson, o más conocida como chi cuadrado. Ok, aquí vamos a plantear el siguiente ejercicio. Tenemos que relación entre el nivel educativo y el estado civil. Tenemos como pregunta, supongamos que se desea investigar si existe una relación entre el nivel educativo, primaria, secundaria, universidad y el estado civil, soltero o casado. Para esto, anteriormente debemos tener una tabla, bueno, no una tabla, sino datos recogidos. En una escuela escuela secundaria y universidad, se recogió los siguientes datos. Hay en la primaria 20 solteros y 30 casados. En secundaria hay 50 solteros y 10 casados. Y en universidad tenemos 10 solteros y 20 casados. Tenemos esto de aquí como siguiente paso, lo tenemos que sumar para ver el total
que vamos a utilizar más adelante. 20, 30 nos da 50, nos da 60 y nos da 30. Ahora acá tenemos 80, acá tenemos 60 y sumando todo este total nos da 140. Bien, ahora esto de aquí y esto de aquí tiene que resultar el mismo resultado, 140. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Formulamos la hipótesis que en este caso H representa esto de aquí, el HO sub O representa la hipótesis nula y H sub 1 representa la alternativa. En este caso, en la nula tenemos que no existe relación entre el nivel educativo y el estado civil. Y en la alternativa existe relación entre el nivel educativo y el estado civil. Ahora, como siguiente paso, vamos a calcular las frecuencias separadas. Para esto tenemos que el total de filas por el total de columnas. Para esto vamos a tomar el total de las filas y lo vamos a multiplicar con el total de las columnas. Para esto tenemos lo siguiente. E, que en este caso viene a representar el número de columna o número de fila que estamos utilizando. Fila 1, columna 1. Esto es igual a 50 por 80, que lo tenemos acá. Esto lo dividimos para 140, que es nuestro total de las dos. Esto nos da como resultado 28,5. Ahora, así seguimos con lo siguiente. Primero 50 por 80. Seguimos el siguiente, que es E, fila 1, columna 2, igual 50 por 60 y lo dividimos para 140 y nos da como resultado 21,4. Ahora, este resultado que tenemos aquí nos va a molestar al momento de nosotros crear nuestra tabla de frecuencia, que es la tabla de frecuencia esperada. ¿Qué vamos a realizar? Si se dieron cuenta, como podemos apreciar aquí en la calculadora, 50 por 80 dividido para 140 nos da 28,57 diferentes decimales. Si nosotros utilizamos solo un decimal, no vamos a obtener el mismo resultado de la tabla de contingencia. Así que, ¿qué debemos hacer aquí? Utilizar dos decimales. En este caso quedaría 28,50. Una vez nosotros tengamos 28,57, 21,43, 34,29, disculpen por el tachón, 25,71 y 17,14 y 12,86, vamos a realizar el siguiente paso, que es la tabla de frecuencia. Bien, tenemos nuestra siguiente tabla. Ok, siguiendo la tabla de frecuencia vamos a utilizar el siguiente orden: soltero, casado, tenemos 2, 4, 6. Ahora vamos a la tabla de frecuencia. Tenemos como casados 28,57, tenemos acá 21,43, 34,29, 25,71, tenemos 17,14 y 12,86. Esto nos dará un total que debemos tener el mismo total de la tabla anterior con el de nuestra nueva tabla. Por ejemplo, si yo cojo 28,57 más 21,43, nos tiene que dar como resultado 50.
tenemos aquí el total, 50, 60, 30. Y tenemos como el total de acá, tenemos 80, 60 y 140. Ahora, como siguiente punto vamos a utilizar, a calcular el valor estadístico de chi cuadrado. En este caso la fórmula es chi cuadrado sumatoria, o le pueden llamar sigma mayúscula. En este caso, este signo que está aquí, este signo es la frecuencia observada, y el signo de acá, la representación de acá, es la frecuencia esperada o lo esperado para cada celda. Esto de aquí, en este caso lo vamos a dividir para lo mismo, que es lo esperado. ¿Cómo quedaría el ejercicio? Ya. Ahora, lo siguiente, para realizar este ejercicio, tenemos que utilizar la tabla anterior, que es la tabla de contingencia, con la tabla de frecuencia esperada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar simplemente nuestra fórmula. Tenemos que la frecuencia observada como 20, que tenemos aquí, y la frecuencia esperada, que es 28,57. Solo reemplazamos 20 menos 28,57 elevado a la segunda potencia, y lo vamos a dividir para lo que es lo esperado, que es el 28,57. Nos va a dar un resultado de menos 8,57 elevado a la segunda potencia dividido para 28,57. Tenemos como siguiente problema, que era el 20 menos el 28,57, nos da un resultado de menos 8,57. Lo elevamos para 2 y nos tiene que dar un resultado de 73,44, que esto lo tenemos aquí, y lo dividimos para el 28,57 y nos da el resultado 2,57, que es el mismo resultado que tenemos aquí. Ya hemos hecho esto, la del 20 con la del 28,57. Ahora vamos a hacer 20, 50 y 10. El 50 ya lo acabamos de hacer aquí también. Ahora nos toca hacer el de 10. Una vez hecho los tres, hacemos lo mismo con los de casados. 30 lo mismo, con el 30 con el 21,43, el 10 con el 25,71 y el 60 con el 12,86. Una vez tengamos toda la operación lista, lo que resta es chi cuadrado, sumar todo para sacar el chi cuadrado. 25,57 más 7,19 más 2,97 más 3,42 más 9,59 más 4,05 nos da un resultado de 29,79. En la tabla de chi cuadrado tenemos la distribución desde 0,01 hasta 0,999. Nosotros podemos elegir cualquier distribución de esa, cualquier rango, o en algún caso, ya que el ejercicio ya lo tenga, nos ubicamos en la tabla. En este caso, mi valor crítico viene a ser 0,3. Y ahora, mi grado de libertad, que es este que tenemos que hacer. Bien, aquí me disculparán, cometí un pequeño error, me equivoqué con números de columnas, pero lo que tenemos que hacer, df igual a número de fila menos 1 por número de columna menos. Ya, ahora tenemos que hacer el número de fila menos 1. Perdón aquí por este tachón, pero es que iba a poner aquí la fórmula completa, pero no tenía espacio. Número de fila menos 1 y número de columna menos 1. Estas dos los vamos a multiplicar. Tenemos con un número de fila 3, como nos dice la fórmula, menos 1 por número de columnas 2 menos 1. Esto nos queda como resultado 3 menos 1 nos da igual a 2 y 2 menos 1 nos da igual a 1. Lo multiplicamos y nos da 2. Y tenemos que nuestro grado de libertad viene a ser 2. Una vez
te hayas ubicado en la tabla, que en este caso tienes que ubicarte en el 0,3 y la fila número 2 o la columna 2. 0,3, 2. Ahora, en mi caso, si yo me voy a ver la tabla, me da como resultado 2,4079. Tenemos el resultado listo. Lo siguiente que sigue es interpretar el dato. Bien, ahora tenemos que, dado que chi cuadrado calculado es 29,79, según lo que habíamos hecho ya acá, que era el valor crítico, calculado da como resultado que rechazamos nuestra hipótesis nula, porque 29,79 viene a ser mayor que 2,4079. Y como ya para dar la interpretación, tenemos que existe evidencia que hay una relación entre el nivel educativo y el estado civil. Esto viene a ser la teoría de Pearson. Muchas gracias.